¿Qué pasaría si te dijera que varios autores de psicología y espiritualidad coinciden en que hay dos voces adentro nuestro, dos versiones de nosotros disponibles, y que una incentiva al miedo y la otra a la valentía? Hola, bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. Viste que todos tenemos dos voces adentro. Una que nos motiva a querer comernos al mundo y vos podés y experimentar la vida, y otra que nos dice mejor nos quedemos quietas, seguras aquí. Y esta segunda voz tiene mucho que ver con los mandatos sociales, con cómo nos educan, que debería de ser nuestra vida y más o menos a qué edad recibirnos, por ejemplo. Y estaba pensando que el otro día hablaba con una de mis amigas, Juli, y me preguntaba cómo había decidido estudiar psicología. Y yo crecí en una casa en la que todas las personas se dedicaban a la medicina de alguna forma u otra y trabajaban para el sistema de salud. Crecí muy cerca de mi abuela materna, la mamá de mi mamá, y viendo programas como IR Emergencias y así en la televisión. Mis abuelitos eran diabéticos y mi abuela me había enseñado a ponerle la insulina a mi tata, a mi abuelo, también a qué tenía que hacer en caso de que algo les pasara en una suba o una baja de azúcar. Siempre estuve de alguna manera ahí, al servicio de eso. Entonces cuando fui creciendo, todos esperaban, y era la conversación habitual de los domingos, que yo estudiara medicina. Y la verdad es que cuando estaba en la secundaria iba súper encaminada hacia ahí. Incluso estábamos haciendo este curso de iniciación antes del examen de ingreso con una compañera del colegio con la que éramos súper cercanas en ese momento. Y bueno, vos viste en la adolescencia lo importante que es hacer algo con tus mejores amigos, ¿no? Así que realmente todo iba viento en popa con ese plan de estudiar medicina. Hasta que un día mi psicóloga en el colegio empieza a hacer entrevistas vocacionales. Y en eso me pregunta qué quería hacer yo. Notaba que la mayoría de mis compañeros estaba ahí entre 2 o 3 carreras o querían hacer otra cosa y yo la tenía clarísima. Para mí no había otra opción que no sea estudiar medicina. Y entonces la psicóloga me empieza a presentar un montón de panfletos y opciones para estudiar otras carreras y contarme de otras carreras y todo lo demás. Y yo cerradísima, como que mi destino era vestir un guardapolvo blanco en esos momentos en mi cabeza, ¿no? Y tener esa vida. Y entonces ella me pregunta, a ver, entiendo que querés estudiar medicina, pero esa es lo que vos querés hacer para el resto de tu vida. La vida que tiene un médico es la que vos querés tener. Las guardias, los consultorios y tratar con el momento seguramente más difícil de la vida de las personas, que es sentirse vulnerables en su cuerpo. En ese momento toda mi certeza empezó a caerse por el piso. Podía sentir cómo me derretía poco a poco la idea y la seguridad que me daba en esos momentos tener definido qué quería hacer para mi vida, ¿no? Creo que ese es un momento bastante angustioso porque en casa te lo vendían como es la decisión de tu vida, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar para siempre? Y me fui a mi casa pensando, y estuve así como 3 meses pensando mucho. Entonces, un día, entre mates, le comenté a mi tía Mirta, que es la hermana de mi papá, que la verdad no sabía bien qué quería estudiar porque estaba muy segura de estudiar medicina hasta hacía 2 semanas que había tenido la entrevista con la psicóloga del colegio. Y ella me dijo que si se ponía a ser sincera con lo que veía en mí, ella creía que yo tenía que estudiar psicología. Y para ese momento ya había reflexionado mucho acerca de lo que no quería. Y definitivamente no quería ser guardia y no quería estar en esos espacios hospitalarios y demás. Fue un golpe de realidad esa conversación y se empezó a caer la ilusión de vestirme con ese guardapolvo y darle gusto a mis abuelos y a mis padres, y empezó a convertirse en una decisión para mí.
Creo que esa fue una de las primeras veces que escuché lo que yo realmente deseaba. No me lo había cuestionado antes, la verdad que para mí el camino era súper claro. Y en estos mates de esa tarde empezamos a hablar más profundo con mi tía y ella me contaba todas las razones y lo que veía en mí por lo que sentía que tenía que estudiar psicología. La verdad, se sintió como frescura para mí y empecé a formar esta idea de lo que yo quería y entonces cómo iba a ser mi vida a partir de ahí. Y bueno, el resto es historia feliz. Fuimos, creo que a las 2 semanas me inscribí, empecé el cursillo de iniciación porque el examen para medicina es más o menos por febrero y el cursillo de iniciación de psicología comienza históricamente aquí en mi ciudad el 19 de febrero. Entonces fue como el momento justo, una historia de sincronicidad y aquí estamos, feliz de la vida. Realmente en este sentido es que siempre digo que la carrera me eligió a mí, pero tuve mucha ayuda para empezar a distinguir entre estas dos voces, la del deseo y lo que yo realmente quería y lo que es seguro, tranquilo y que de paso también alimentaba el deseo de las personas a las que yo más quiero. El resto es historia. En segundo año me enamoré de mi carrera cuando aprendí series complementarias y cómo se forma un síntoma, cómo se forma la personalidad. Empecé a entender un poco más cómo funcionaba el todo, el ser. Y aquí seguimos viviendo este romance. Entonces, estamos de acuerdo en que el mundo funciona en polaridad, que para el día hay noche, que para la luna hay sol, energías femeninas, energías masculinas, y la polaridad existe en todo, y en nosotros también. Y estaba pensando que la mayoría de las veces cuando hablamos de nuestros sueños en el consultorio, la primera reflexión que cae sobre la mesa es que tengo que cambiar algo de mí, como si hubiera algo malo, para obtener lo que quiero. Aquí levantemos la mano las autoexigentes y con ciertos rasgos de perfeccionismo. La verdad es que no hay nada malo en nosotras. Nada, absolutamente nada. Solo tenemos que aprender a diferenciar entre la voz del ego y la voz del self para poder desidentificarnos de la voz del ego, que son estas ideas sociales que forman una voz en nuestro interior para que comencemos a adaptarnos. Joe Dispenza lo explica como que hay un espacio entre quienes nosotros en realidad somos y quienes nosotros aparentamos ser. Esta adaptación de nuestra personalidad que nos ayuda a pertenecer a la familia, a hablar el mismo idioma emocional que los nuestros. Esa voz del ego está muchas veces formada por mensajes no dichos, como esta narrativa social de trabajar duro y disfrutar solo los fines de semana de la vida. Son los que nos van llevando a estos circuitos de autoexigencia o los pensamientos como soy bonita pero no soy lo suficientemente bonita como para el modelo hegemónico. También esa voz automática que nos lleva a compararnos con otras personas y juzgarnos entre nos. Al ir creciendo vamos aprendiendo estos patrones o maneras de comportarnos sociales y con el tiempo empezamos a confundirlo con nuestra mente. Pero nosotras somos mucho más que nuestra mente. Saber esto nos abre la perspectiva y nos permite cuestionar alguna de estas creencias para diferenciar, para detectar cuáles realmente son nuestras y contribuyen con nuestro ser, nos hacen sentir orgullosas de nosotras mismas cuando las decimos en voz alta, o es un automatismo aprendido que en realidad no sirve para nada. Ahora, este mecanismo de adaptación al que confundimos con quienes nosotros somos, es más bien quien aparentamos ser, hace sombra a nuestro self, a nuestro auténtico yo.
Por eso el Dr. Yang llama la sombra a estos aspectos inconscientes de nuestra personalidad que yo no reconocería como propios, porque no me hacen sentir bien conmigo misma y no los puedo como identificar, no los puedo ver, hay puntos ciegos ahí. Para comenzar a detectarlos e identificarlos, vamos a necesitar comenzar un viaje de autodescubrimiento a través de el autoconocimiento. Hay miles de herramientas para esto, pero podríamos comenzar por cuestionar en nuestro día a día lo que decimos. ¿Con qué intención decimos lo que decimos? Ahí podemos empezar a conocer más a profundo nuestros pensamientos y comenzar a diferenciar lo que nos hace bien, sentir orgullosa de nosotras, sentirnos felices en sentimientos de alta frecuencia como plenitud, expansión, compartir, inspiración, a cuando nos sentimos culpables, abrumadas, agobiadas. La voz del ego es, por ejemplo, la que te dice: no estás haciendo suficiente. No veo sangre, sudor y lágrimas aquí, no sé si te lo mereces realmente. Son voces en torno a lo que es, digamos que socialmente correcto, a lo que decíamos recién, ¿no? Trabajar duro por algo. No siempre, a veces podemos trabajar duro con facilidad y fluidez de todas maneras, sin entrar en patrones de hiperproductividad. Hace un tiempo leí en un libro muy bueno que se llama Los 4 Acuerdos, te lo súper recomiendo, que los seres humanos somos los únicos que pagamos 2 veces por un mismo error. El resto de las especies animales no pagan 2 veces por el mismo error. Y no ves a un árbol arrepintiéndose de tener una rama torcida, simplemente es. La culpa, la autoexigencia, el perfeccionismo y todo lo que nos alejan de ser y de sentirnos emocionadas por quienes somos y por lo que queremos hacer en este mundo, por nuestro mensaje, por nuestro servicio y lo que queremos entregar, son voces del ego y su función es hacernos sentir miedo para que nos mantengamos quietas. No hay maldad ahí, simplemente es su trabajo, está haciendo su trabajo, pero nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo de vencer esas voces, comenzar a detectarlas, cuestionarlas y ir más allá de eso. No se trata solo de hacerlo aunque tengamos miedo, sino de compartirnos con las otras personas, entendiendo que lo que tenemos para decirles o para regalarles o para simplemente charlar puede ser muy valioso y significativo para esa persona, pero para iluminar el mundo exterior primero necesitamos iluminarnos a nosotras, conocernos, cuestionarnos, transformar nuestras ideas y nuestras creencias en algo que nos apoye a construir nuestros sueños, para vencer la procrastinación, pero sobre todo para construir conciencia, para hacer más e ir más allá del pensamiento tradicional y aprendido y tener esa oportunidad mágica y gloriosa de conocer nuestro valor, conocer quiénes realmente somos y dotarnos de valentía para llevar adelante cualquiera de nuestros deseos. Entonces, si ante nuestros sueños hay algo que sentimos que de nosotras no nos va a permitir avanzar, es momento de empezar a cuestionarlos y transformarlos. Y si necesitas ayuda para ir a las profundidades de tu ser, conocerte y encontrar tu valor, yo estaría encantada de ser que te acompañe, pero busca lo que es idóneo para vos. Porque la verdad que lo único que es realmente importante aquí es el tiempo. Y que pases la mayor parte de tiempo posible extendiendo tu ser, quien vos sos, disfrutando de la vida, siendo la expresión más grande de quien podemos ser. Para esto necesitamos 1. Claridad sobre la vida que deseamos. 2. Limpiar creencias, todas estas creencias limitantes de las que hablamos alrededor de los mandatos sociales que alimentan nuestro ego. Y mantener la frecuencia alta, creer en que nos lo merecemos. Y si no lo sentimos así,
bueno, volvemos a limpiar creencias. Sin más, te dejo un abrazo enorme. Espero que este capítulo te haya sido tan útil como a mí para organizar ideas y nos encontramos la próxima semana.